Buenos días. Es un gusto estar aquí nuevamente en la casa del Señor, listo para adorarlo, alabarle y pues aprender de su palabra, todos juntos, incluyéndome a mí mismo. Y esta mañana continuamos con nuestro estudio de Génesis, que creo que ya vamos para el año casi y van como 5 estudios apenas. Ha sido un gran gozo para mí estudiar este libro y tratar de no confundirlos, porque hay mucho que estudiar, hay mucho que diluir, sacar. Y en el día de hoy, el tema así de que vamos a estar viendo, lo titulé La Condición, parte 1. Tengo previsto dividir este tema en 2 partes, parte 1, parte 2. Y nomás para recapitular un poquito antes de comenzar con el estudio, quisiera regresarles al primer estudio que tuvimos en Génesis el año pasado, literal, en la que hicimos más o menos como que un estudio panorámico de la primera parte de Génesis, que son los capítulos 1 al 12 por la mayor parte, que lo titulamos Dios y el mundo, parte 1, y estos fueron los marcadores narrativos que usamos en el panorama. La creación, que tomamos 3 estudios para terminarlo, culminarlo, gracias. Y ahorita comenzando con la condición, que nos tomaría 2 estudios, y luego pues estaremos estudiando la caída, la cruz, y luego todo un patrón de consecuencias y gracia. Y para recapitular el estudio pasado, que fue la última parte de la creación, nuestro objetivo fue lo que fue reubicar nuestro diario vivir al reconocer 3 puntos. El propósito del alma del hombre, que es la santidad de Dios. Vimos ahí el propósito del día sexto, que el día santo, que el Señor lo hizo para su propia gloria, para que el hombre encontrara plena satisfacción en él. El propósito de su alma. El verdadero descanso ahora de nosotros creyentes a partir de Cristo Jesús. La capacidad del alma del hombre, que es el aliento de Dios, que lo separa del resto del mundo animal, que vimos como el Señor creó al hombre con 2 componentes, polvo, tierra, material físico, y aliento de vida, que sopló vida en el hombre, o como lo conocemos, alma. Y la culminación del alma del hombre, que es la presencia de Dios, en este caso personificado en el jardín del Edén, donde encontraba plenitud y gozo en el Señor. Terminamos el primer capítulo de Génesis, y comenzando el segundo, el autor Moisés, escribiendo el Pentateuco, como que regresa al día sexto, séptimo, y se pone a dar detalles más específicos acerca de la creación del hombre, y fue lo que vimos en particular. Ahora, antes de ya más o menos entrar al tema de hoy, quisiera comenzar con una pregunta que tiene que ver más con el marcador narrativo que estoy usando. ¿Qué significa la palabra condición? ¿O en qué contextos o ejemplos podemos pensar en los que se requieren de condiciones? Es un pero, ¿ok? ¿Más específico? Algo establecido. Un siempre y cuando, algo establecido, un pero, ok, muy bien. Creo que vamos a agarrar todos estos ejemplos y definirlos de esta manera. Hay muchos ejemplos en los que aplican las condiciones, como por ejemplo una compañía con un empleado potencial, pues hay un contrato en la que se listan ciertas condiciones que la compañía espera del empleado. Si el empleado cumple con esas condiciones, pues hay ese vínculo establecido que la empresa lleva de acuerdo con el empleado. O por ejemplo, pues un premio que una mamá le promete a su hijo si éste cumple con una tarea en la casa, si se da el contexto. El detalle es que la existencia de una condición implica un acuerdo entre 2 lados para compartir un vínculo, para tener algo en común. Si los 2 cumplen con aquellos 2 lados o acuerdos, pues la relación, el vínculo está establecido, está protegido. Así que antes de que entremos ya con el tema de la condición, pues tenemos que, como que lo podemos resumir de esta manera en cuanto a la relación del hombre con Dios, que para que el hombre pueda gozar de la presencia y el favor de Dios en su santidad, el hombre tiene que ser presentado con la noción de poder escogerlo él también.
Así que vimos cómo Dios había preparado pues, toda la creación, el hombre, el jardín del Edén, abundancia tras abundancia, todo para el hombre. Ahora el hombre debía desear escogerlo a él también. Ahora, antes otra vez de ya continuar con el estudio, decidí poner como que dos paréntesis antes de... Primero que nada, estos temas del panorama son solamente marcadores narrativos. O sea, a pesar de que tú seas creación, condición, caída, hay mucho que debería, mucho que sacar como para resumir o limitar el texto de Génesis a solamente esos puntos. Hay mucho que sacar. Más que nada, pues son marcadores narrativos para que le demos una coherencia a lo que estudiemos de Génesis. Y el punto 2, y siento que es capaz el más importante, el hubiera solo existe en la mente de Dios. El hubiera solo existe en la mente de Dios, porque en este punto en la que nos da la tentación de cuestionar, si no hubiera árbol, si no hubiera condición, estaríamos en pura felicidad, no hubiera pecado, esto y mil cosas, ¿no? De la misma manera que yo que siempre uso el cine como ejemplo, es que, si el personaje no hubiera hecho esto, pues la verdad no hubiera película, no hubiera historia, no hubiera nada, y como que hasta aquí de propósito, bueno, porque estás viendo las películas y estás esperando pues, conflicto, resolución, conexión, todo pues, así que el hubiera solo existe en la mente de Dios, así que, y entre más nos prestamos a la tentación de cuestionar a Dios, pues cuestionamos no solamente a Dios, sino su sabiduría, o sea, aunque nos imaginamos situaciones alternativas, pues estamos como que retando la mano soberana de Dios por la manera que Él predestinó sabiamente toda la historia de la humanidad. De hecho, un par de pasajes antes de ya adentrar el tema, Salmos 92, del 4 al 6, si lo quieren ir buscando, lo podemos leer juntos. Salmos 92, versículos del 4 al 6. Si alguien lo tiene, si gusta leerlo. Y otro pasaje es Isaías 55, 8 y 9. Así que dos personas diferentes. Salmos 92, 4 a 6 e Isaías 55, 8 y 9. Si alguien gusta leerlo. ¿Bueno? Salmo 92, 4 a 6. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. El hombre necio. En la versión de las Américas dice el hombre torpe, el hombre que no razona, el hombre que no toma a Dios en su propio contexto. El pasaje de Isaías, ¿alguien? Isaías 55, versículos 8 y 9. ¿Alguien más? Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Hermana, adelante. Gracias, hermana. Está en Romanos 11:33. Okay. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inexplicables sus caminos. Muy buen pasaje. Todos esos tres pasajes tienen el mismo sentido, el mismo vínculo. La sabiduría del Señor es grandiosa al punto que nuestra mente limitada pues no llega, no alcanza. Y la respuesta de estos autores no es un enojo, no es una ira irracional, es alabanza. Es reconocer, wow, qué grande es el Señor que tiene pleno control sobre su propia historia, la historia que él moldeó. Así que sí, la sabiduría de Dios es infinita, demuestra en grandeza en medio de la historia que Él, en su buena voluntad, decidió contar y participa en ella. Así que el tema en general dentro de la condición es la providencia de Dios. Así que el creyente, que queremos ver cómo el creyente puede demostrar la providencia de Dios en base a cómo responde a las circunstancias en su alrededor y en donde deposita su plena confianza. Más que nada, este es el punto en el que nuestro personaje principal, Adán, es presentado con esta condición y cómo él ya sea respondió o debió haber respuesto
en base a la providencia de Dios. Así que nuestro objetivo, de hecho ya lo leí, lo leo. El creyente demuestra la providencia de Dios en base a cómo responde a las circunstancias en su alrededor y en donde deposita su plena confianza. Así que este va a ser el objetivo de nuestro estudio de hoy, lo que es fortalecer nuestra fe actual de día a día, al ver la providencia de Dios en medio de tres aspectos: su muestra de la condición, su provisión en medio de la condición y su protección ante la condición. Esto es de manera aplicativa. Ya de manera expositiva dentro de la historia, vamos a comenzar con el primer punto, que es el árbol entre árboles, seguido por la mujer y concluyendo con el matrimonio dentro del tema general. Voy a estar repitiendo estos puntos varias veces para que no le perdamos el hilo a la historia. Así que el primer punto, su muestra de la condición. Aquí el Dios presenta, muestra, expone la condición, en este caso personificado entre árboles, y no quería poner el árbol de manera solitaria porque hay mucho énfasis a otros árboles que había dentro de. Así que partimos otra vez aquí desde Génesis capítulo 2, y esta parte del objetivo son los versículos 15 al 17. Yo lo voy a leer. Así que Génesis 2, del 15 al 17, dice: Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Mucho que sacar de este pasaje, punto a punto. Como lo habíamos visto en la lección pasada, el hombre ya tenía responsabilidades antes del pecado. Todo esto del trabajo no fue consecuencia del pecado, sino fue antes. Fue una manera en la que el Señor le presentó al hombre de una mayordomía preestablecida, del cual el hombre usa para glorificar a Dios. Inclusive después del pecado, esta mayordomía no es cancelada, aunque hayan quedado consecuencias que le afecten en su labor. Así que sí, recordamos que el Señor creó al hombre fuera del jardín, lo creó, luego el Señor creó el jardín del Edén y agarró al hombre, no sabemos concretamente cómo, pero la idea es que tomó al hombre, lo puso en el jardín para que lo cuidara, lo labrara, gozara de él, era parte de su responsabilidad, y muy definido en el versículo 15. Entrando al versículo 16, vemos como que la primera indicación en la historia de la creación de un imperativo único, y es exactamente en la palabra ordenó. De hecho, la palabra original, saba, en el idioma original, significa mandar, ordenar. Se me hace muy clara la palabra. De hecho, es la misma palabra donde viene mandamiento. Así que es una orden al que se le denota a Adán con una atención urgente. O sea, las otras palabras que había usado el autor, como para el cuidado de Edén y todo, eran de otro tipo de naturaleza. Este ya requiere una atención, una demanda que tiene implicaciones muy extremas. Así que antes de establecer los componentes de la condición, el Señor le presenta primeramente lo que el hombre sí puede hacer. A veces cuando pensamos mucho en la historia de Adán y Eva, pues pensábamos en lo que no podían hacer, pues, como si fuera, híjole, estaba súper complicado, difícil en términos generales, o que Dios fue muy injusto porque se las puso increíblemente difícil. Claro que no, el hombre tenía toda la libertad de disfrutar de todo el árbol que el Señor le proveyó. Lo vemos justo cuando el Señor está hablando de todo árbol del huerto podrás comer. Es muy importante lo que está diciendo aquí, porque el Señor está diciendo: mira todo lo que yo hice para ti, disfrútalo, goza de mí a través de esto, en abundancia. Porque el deseo primordial del Señor es que el hombre confíe en Él y así puede disfrutar y descansar en Él, y no en nada ni en nadie más. Ahora, pero para este punto, el hombre debía, sin desconectarse de la mano soberana de Dios o de su plan soberano, el hombre debía escoger confiar en Él. Así que el árbol de la prueba, en este caso, que llamado el árbol del conocimiento del bien y el mal, pues el Señor lo nombra en base a su relación con el hombre. De hecho, si recordamos el versículo 9, antes de que vimos en el estudio pasado, se describe a este árbol junto al árbol de la vida en medio del huerto. De hecho, si quieren ir ahí el versículo 9, no lo tengo aquí, pero aquí lo puedo leer, unos versículos antes.
Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Así que no solamente había muchísimos árboles buenos, hermosos para ver, buenos para disfrutar. En sí, este árbol de conocimiento del bien y del mal, perdón, no era un árbol con acceso tan fácil. No solamente estaba rodeado de árboles grandiosos. Para llegar a este árbol tenía que ir hasta el medio del huerto. Era como que el árbol estaba súper gigante y como que siguiéndolo ahí en todo el jardín. Estaba muy en medio del huerto. Así que el comer del árbol, del conocimiento del bien y del mal, da a entender una autonomía del hombre o una autonomía humana que desafía la autoridad de Dios, que solo le corresponde a él. Así que el hombre aquí entiende a través de esta ordenanza: no comerás porque el día que de él comas ciertamente morirás. El hombre automáticamente, Adán ya entiende ahí que para mantenerse en el favor de Dios debe escoger ya sea permanecer en su favor y tener bendición eterna espiritual o muerte, tanto física como espiritual, separación de alma. Así que es una condición que demanda estas dos alternativas. Son muy claras: obediencia, te quedas en mi favor, bendición eterna conmigo, le dice Adán. Desobedeces, me retas, maldición eterna sin él. Lo que el Señor desea es el primer punto, y se lo manifestó tan claramente. Ahora, pues el jardín del Edén fue un ejemplo de los muchos ejemplos que el Señor proveyó de gracia tras gracia tras gracia. Eso es lo que el Señor desea para toda la humanidad. Lo vemos una y otra vez. De hecho, si nos podemos estudiar la historia del pueblo de Israel, que caía en pecado, ¿cuántas veces vino el Señor y dijo, cuántas veces advirtió a su pueblo de las consecuencias de desobedecerlo? Si me obedecen, si se pegan mis estatutos, la tierra prometida, gozarán de mi favor, los protegeré. Ese era el deseo por default. Lo prometió muchas veces. Así que aquí ya está expuesta la condición. Adán lo entiende, lo comprende el deseo del Señor por default antes de él. Pero una vez que ya queda la condición expuesta o mostrada, el Señor no lo deja solo para que se enfrente a esta situación con implicaciones eternas. El Señor sigue obrando. De hecho, si el Señor se hubiera retirado en ese momento, pues estaría justificado. El Señor es Dios, él puede hacer lo que le plazca. Pero el Señor sigue mostrando gracia, y la manera que muestra esta gracia, esta providencia, que nos lleva al segundo punto, es de una manera tan increíble, tan fina. Le provee de una manera única y especial y digna de todo su favor, con una mujer. Para este punto, continuamos aquí con el pasaje. El segundo punto, su provisión en medio de la condición. Ya la condición ya está expuesta. Puedes comer de todo este árbol, pero si comes de este árbol, ciertamente morirás. En medio de esta condición, viene el segundo punto, 18 al 20, esa es la primera parte. Lo voy a leer del 18 al 20. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Y el hombre puso nombre a todo ganado, y a las aves del cielo, y a toda bestia del campo. Mas para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Okay. Así que aquí el Señor todavía está obrando con una gracia increíble, pero no solamente le desea proveer a Adán con una compañía especial, que claro lo era, sino una compañía esencial. No solamente especial, sino esencial. Y lo vemos ahí desde el principio. El Señor dijo: no es bueno. No es bueno. Así que si comparamos no es bueno con todo lo que Dios en la creación, Dios dio que era bueno, Dios dio que era bueno, Dios dio que era bueno, ¡pam! No es bueno. Y ese es el Señor mismo diciéndolo. Así que está dando a entender que con una pieza más
en esta parte de su creación, el Señor completa la intención de toda su creación, en este caso con una compañía muy esencial para el hombre. Ahora, una pregunta un poco obvia hasta este punto. En ese punto de la historia, ¿el hombre estaba solo? No. Antes de la mujer, sí. ¿Estaba el hombre solo? Ok. Exacto, de hecho, hay unos ciertos componentes que si lo vemos de manera general, podríamos decir que no estaba solo, en el sentido que, pues claro, primero que nada, contaba con la presencia íntima de Dios. Así que, de hecho, pues la relación estaba ahí íntima, completa. Pero pues como es el mismo Señor diciendo que el hombre no está solo, Dios desea proveer al hombre de una compañía física del cual puede, no sé, hacer un vínculo con el hombre, del cual el Señor ahí no entraba, se podría decir. Ese fue uno. Y número dos, claro, tenía todo el reino animal, como vimos, miles y millones ahí de especies o los números potenciales. Pero ninguno de estos animales parecía cumplir los requisitos para ser la compañía idónea del hombre. Por dos razones. Uno, aunque fueron creados del polvo, porque como vimos, Adán fue creado de polvo, y aquí de hecho vimos claramente, el Señor Dios formó de la tierra todo animal, así que parece que tienen el mismo componente físico. Pero no contaban ni con aliento de vida, la manera que el Señor íntimamente sopló vida al hombre, hecho, pues, como vimos también desde el principio, hecho a la imagen de Dios. Así que no contaban ni con aliento de vida o con la íntima participación de Dios. Y dos, el hecho de que Adán está nombrando a los animales indica tanto mayordomía como dominio sobre los animales. Así que ese aspecto de dominio, mayordomía sobre los animales no parece como que cumplir el requisito de una ayuda idónea. Parece ser más como que así que así. Así que, y es interesante que en este pasaje es el Señor trayéndole todos los animales, es muy específico aquí, los trajo al hombre para ver cómo el hombre los iba a llamar. Tú eres pingüino, tú eres ganso, tú eres elefante, tú eres esto, tú eres lo otro. Porque al mismo tiempo le está haciendo ver que ningún animal puede ser la compañía que tanto necesita. Es inclusive que es interesante cuando entre más estudiamos Génesis, más retumba lo que la sociedad dice hoy en día. De que, ahorita los animales son todo, como vimos también hace unos estudios, no necesito hijos, ya con mis perro niños o con perriños, como le dicen, perrijos, ándale, ya me completo todo. A veces le pregunto a mis alumnos, ¿tienen familia? Sí, tengo 2 perros y un gato. No, discúlpeme, pero no son ayuda idónea. De hecho, la palabra idónea aquí no da ninguna indicación de inferioridad, sino una complementariedad. Si existe la palabra, la investigué, complementariedad. Así que piensa en un cinturón de auto, ¿no? El cinturón de auto con su seguro idóneo. Uno tras el otro se sujetan, se mantienen, un vínculo. Ninguno de estos animales cumplía el requisito. Así que ya que esta realidad fue algo obvia para Adán, el Señor procede al siguiente paso, dentro de ese mismo punto, de los versículos 21 al 23. Y dice, entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Ahora, nuevamente, a simple vista, vemos varios factores involucrados en la creación de la mujer, ¿no? Pues el sueño profundo, la costilla, formación, etc. Pero ¿qué tal si llegamos al grano, primeramente? ¿Cuál es el propósito de la creación de la mujer? ¿Por qué creó Dios a la mujer?
Ex- bueno, para pelear, hermano, no se dice esto aquí. Ok, ok. Yo siento que estas razones, ayuda idónea y demás, son reflejos del verdadero propósito. No siento que lleguen al grano. Ahora, recordemos un poco los ingredientes que consistieron de la creación de Adán, ¿no? Polvo de tierra, eso es materia, ¿no? Para mantenerlo humilde. Y aliento de vida, ¿no? Para separarlo de los animales y anclarlo a Dios en espíritu. Ahora, ya que la mujer fue creada desde Adán mismo, no fue un componente así aparte, soltado, fue creado desde Adán y Adán tenía los mismos componentes. Y como vimos en el séptimo día de la creación, que el hombre es llamado a glorificar a Dios, a descansar en Él, y la mujer es exactamente como el hombre, la mujer fue creada para la gloria de Dios. Exactamente como Adán. Fue creada para la gloria de Dios. Esta, de hecho, es la verdadera igualdad del hombre y la mujer, que hoy en día es erróneamente definida, que el hombre y la mujer tienen exactamente el mismo valor y la misma importancia ante Dios. De hecho, eso lo vimos desde el primer capítulo, cuando leímos un paréntesis, Génesis 1, versículo 27. Yo lo leo. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los dos tienen la misma imagen de Dios, el mismo aliento de vida, enteramente separado del reino animal o del resto de la creación. De hecho, el hombre resume esta realidad al decirlo, una vez que ya fue presentada ante él. Aquí Adán se convierte en el primer poeta de la humanidad, como muchos hombres cuando conocen aquí a la mujer de su vida, le sale el poeta interior, se podría decir. Adán dice, wow, ella es como yo, ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne, hecha de manera tan especial y tan hermosa para mí. Ahora sí, la manera que el Señor presenta ya roles que la mujer tiene, pues es cuando ya entra, ok, ayuda idónea, apoyo y todo, pero el propósito es glorificar al Señor. Pero aquí el hombre entiende que en ella se completa temperamentalmente, emocionalmente, físicamente, sexualmente, mentalmente, etc. Todos estos componentes que Adán entiende justo en ese momento. De hecho, el teólogo Juan Crisóstomo lo definió de esta manera. No le agarro el rollo. Ok, la mujer no fue sacada de los pies del hombre para que fuese una esclava, ni de la cabeza para que dominase sobre él. La mujer fue sacada del costado de Adán para que fuese su compañera y su ayuda idónea. Es algo que es una razón que Adán tenía que entender, que iba a ser enteramente diferente al resto de la creación, al resto de los animales. Ahora, aquí interesantemente también el nombramiento de Adán, porque Adán ve a la mujer y lo llama, de hecho, en este punto se me hace que la Reina Valera tiene una traducción un poco más precisa en esta parte, porque aquí Adán dice que la llama varona, varón. De hecho, las palabras original, creo que hombre es ish, a diferencia de Adama. De hecho, aquí Moisés cambia de terminología, porque Adama, de donde viene la palabra Adán, tiene que representa a la humanidad en general. Pero aquí habla de varón, hombre masculino, y la mujer Isha. Hay una similaridad, creo que la única diferencia es algo del sonido, pero la raíz de la palabra son lo mismo, Ish y Isha, algo así. Aquellos que saben griego me pueden corregir, pero el punto es de que varón, varona, creo que representa un poco más de que una palabra viene exactamente de la otra. ¿Por qué? Porque son plenamente iguales delante del Dios en términos de la misma imagen, la misma importancia y el mismo valor. Ahora sí, claro, el hombre fue creado para liderar, para tener autoridad, y la mujer se le apoyo que él necesita. Eso ya tiene que ver con roles, pero en términos de valor son exactamente lo mismo.
es interesante la manera también, hay mucho que sacar en cuanto a la manera que el Señor creó a Eva, que lo hizo dormir, que la formó, o sea, que se la sacó la costilla, la cerró, la formó de manera única y se la presentó de manera de sorpresa. No hay indicación de que Dios le había dicho, bueno, duérmete, te voy a preparar algo. Te voy a hacer una mujer. Pues fue, hey, te hago dormir, hago esto, lo formo y te lo presento. En sí no puedo recordar la misma, la manera que conocí a Mavi, mi esposa. En sí no es una historia muy espectacular a simple vista, cada quien va a tener como que su propia historia en cuanto a cómo conoció a su pareja, pero hablando de la perspectiva de un hombre a una mujer. O sea, en mi caso fue un estudio bíblico en un café, platicamos varias veces después, y unos meses más adelante, pues se empezó a atraerme, pero y yo creo que como que todo hombre tiene ciertos recuerdos, ciertas impresiones particulares que le llamaron la atención en cuanto a la mujer en su vida. Yo recuerdo la primera vez que yo me dije a mí mismo, que yo vi a Mavi y dije, esta chica es bien hermosa. Yo recuerdo, era diciembre de 2015, enfrente de una iglesia, ella estaba platicando con otra persona, la vi, tenía algo en el brillo de sus ojos que dije, wow, neta, Señor. Qué hermosa, qué hermosa. O la primera vez que le dije que la amaba, que de hecho fue algo improvisado, se me salió sin querer queriendo y fue enfrente de su casa. Y gracias, y me cerró la puerta. Y la rosa ahí la tenía. No tan triste, pero entonces, híjole, si quiere pasar ahí nos cuenta. Ok, detallitos así, o a veces me gusta, a mí me gusta sorprenderla a ella con ciertos detalles, pues, pero me gusta conservar la sorpresa, que ella no tenga ninguna idea para que en el momento que se la presente, hay como que un medio segundo en la que el ojo se le prende y wow, o sea, más que nada me gusta ver eso. Así que son miles los detalles que me hacen decir una y otra vez que el Señor es tan bueno conmigo por darme una mujer en mi vida. Es una medida de gracia como ninguna otra. Si quieren buscar Proverbios 18:22, es un versículo pues, muy usado dentro de este tema. Proverbios 18:22. Y si alguien lo quiere leer. Me llegó, ¿no? El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. La benevolencia, el favor, el que haya esposa, haya el bien, algo bueno. ¿Qué puede hacer el hombre sin la mujer? O mejor dicho, ¿qué puede hacer el varón creyente sin la ayuda idónea, la ayuda complementaria, que es una esposa que honra al Señor? Claro, esto va para ambos lados, pues el punto ahorita, como lo estamos viendo, es como que lo que Adán está viendo, lo que él está sintiendo, y el énfasis aquí más que nada también es la provisión abundante del Señor, pero muy, muy específica, que no se iguala nada del resto de la creación. Así que si tienes una mujer en tu vida, hermano, pues la verdad es un regalo como ningún otro. Ámala, cuídala, protéjala, consiéntala, provee para ella. Vivimos en un mundo que ha abusado no solamente de mujeres en general, sino más que nada abusado de los roles determinados por el Señor, los roles bíblicos del hombre y la mujer, que la verdad tener una esposa que teme al Señor es un diamante en el desierto. Es una en un millón casi. Que a veces de nuestro pecado no parece como que, ¿qué? Mi esposa, no, pero no la conoces. No me importa. La realidad que Dios estableció aquí con la creación de Eva sigue siendo vigente. Hermano Tony, adelante. Yo creo que ya estamos viendo un contraste con lo que el mundo piensa y lo que Dios piensa. Porque mientras el mundo te dice, no te cases, ¿qué estás haciendo? Aplázalo. Aquí te está diciendo, mira, Dios dice que era bueno y que por el contrario no es bueno que esté solo el hombre. Entonces yo creo que ya estamos viendo la cosmovisión que Dios está pintando acerca de este aspecto.
Sí, buen punto. De hecho, entre más estudio Génesis, más actual se siente. Como que lo mismo, ¿no? Como lo hemos repetido. Parece que Génesis fue, pues hace muchos años, todo. No, es tan actual, tan preciso. Y ahorita que dijiste el matrimonio, es nuestro último punto. Buen comentario. Nomás aquí como para recapitular. Ok. Para recapitular, ok. El primer punto otra vez, el Señor aquí advierte de la amenaza al pecado, ya sea bendición eterna conmigo, muerte eterna sin mí. Ya está la condición expuesta, pero en medio de esta condición el Señor provee, ¿no? Está proveyendo en medio de esta amenaza, la mujer, la ayuda idónea, perfectamente hecha para el hombre. Ahí está. Así que ya dentro del último punto, su protección ante la condición. Y ya es los últimos versículos aquí del capítulo, que son 24 y 25. Voy a leer el 24 nomás. Por tanto, ese es Adán hablando, es parte de las mismas palabras que él estaba diciendo cuando vio a Eva. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es Adán hablando, ¿no? Así que aquí al reconocer tanto el valor como la mujer, Adán comprende que hay una responsabilidad intrínseca en su relación con ella. No es, mira, me dio una mujer, bueno, a ver cómo la hago conveniente, de acuerdo a mi manera. No, aquí Dios está proveyendo de su gracia, claro, pero también lo está llamando a una participación activa y necesaria de su parte, el matrimonio. La mujer no es un objeto, comunidad para el hombre, y es una creación especial del Señor. Tanto el hombre como la mujer, roles predeterminados, y es al hombre a quien se le demanda 3 imperativos consecuenciales. Hay mucho que podemos sacar del matrimonio, muchos que podemos sacar de estos puntos, pero los quiero ver un poquito más de manera enfática. Primer punto, dejará a su padre y a su madre. Así que, de hecho, la palabra dejará no implica todo un abandono total o una ignorancia, es una separación relativa, así que el hombre aquí está reconociendo que la decisión de iniciar una vida nueva con una mujer lo llama dejar la vida que tenía atrás. Así que el hombre, pues claro, si encaja dentro del Señor, que viene de padres creyentes que temen al Señor, pues no va a ignorar consejos bíblicos o apoya al Señor, pero reconoce que ahora es Adán, el hombre, el que debe proveer de manera espiritual. Provee también un hogar para ella y debe hacerlo solo, independientemente. Y eso es iniciativa del hombre. Ese es el primer punto. El segundo, se unirá a su mujer. Dejará, se unirá. Así que el hombre escoge unirse a su mujer. Aquí no aplica es que, me amarraron. Es que ella quiso. Bueno, ya ni modo. No. El hombre ve, el hombre planea, el hombre escoge y se une, se entrega. Llega a ser parte con ella. Así que esto también da a entender la iniciativa del hombre, estar junto con ella en todo tiempo y en toda circunstancia. Es como estar uniendo dos materiales, fundiendo dos metales para que fueran uno. Así que si algo amenaza en la relación, o hay pecado que se infiltra tanto en él como en ella, todo, el hombre busca mantenerse unido a ella. No hay separación, no hay desconexión. Ella es parte de él y él de ella. Así que deja, se une y dentro de esa unidad, el último punto, serán una sola carne. Los dos llegan a ser un organismo entero, completo. Así que dejará y unirá, son en primera persona, serán, ya son dos, en segunda persona. Así que comparten un vínculo íntimo como ningún otro. Es una unión tanto espiritual como comunal, como sexual, emocional. No fue hecho para quebrantarse, separarse y diluirse. Y esto sigue vigente. Esto no fue ya después de la caída. Dios me dijo, bueno, pues ya va a haber excepciones. No lo hay. No lo hay para nada. Pues sí, al igual, esto va muy en contra de todo lo que vemos hoy en día. Así que, pues, este es el estándar. El estándar se mantiene. Y es algo que pues el apóstol Pablo hace tanta referencia cuando está hablando del matrimonio
hace tanta referencia de vuelta a la intención del matrimonio que Adán entendió desde el principio. Y para esto vamos a Efesios, capítulo 5. Este es un pasaje algo largo, 25 al 33. Efesios 5, 25 al 33. Y si alguien quiere leerlo. Efesios 5, 25 al 33. Sí. Dice: maridos, amen a sus mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se dio el mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Claro. Pero bueno, hay mucho que sacar de este pasaje, pero no es increíble que cada vez que estudiamos Génesis culminemos con Cristo. De vuelta. La realidad de Cristo está tan impermeada en las Escrituras desde el mero comienzo. Así que, pues aquí vemos también el matrimonio no solamente como un vínculo idóneo para el hombre y la mujer, sino también un ejemplo vivo y tangible de lo que es Cristo para su iglesia. Aquí, desde el principio. Y al igual, esto no es, como hemos estudiado la soberanía de Dios, esto no fue algo de que, bueno, cayeron en pecado, voy a improvisar aquí la salvación, y aprovechando que ya hice el matrimonio, pues les voy a dar un ejemplo. No, aquí ya está pensando en Cristo y su iglesia, desde el momento que Eva fue presentada. Desde ese momento, increíblemente y soberanamente predeterminado. Y ya para el último renglón de este pasaje, regreso aquí al versículo 25. Y estaban ambos desnudos, y el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Así que el hecho de que los dos, que ellos están desnudos, pues denota una inocencia, que eso sí de plano no volvió a existir después del pecado. Eso ya se borró, se manchó, y pues otros aspectos dentro de es que pues en ese tiempo pues, la creación era tan perfecta, tan en tono con sí misma, en términos de ambiente, en términos de clima, en términos del lugar, temperatura, que pues estar sin ropa todo el tiempo realmente no era un gran factor. Aquí recordemos, este es Moisés escribiendo, ¿no? Así que de hecho en este pasaje Moisés no le añade tanto detalle o tanto énfasis, lo dice como que de manera muy casual. Pues están desnudos y pues no se avergonzaban. Es todo, pues. Lo único que hace es que más adelante regresa a este círculo, a esta realidad, justo después de la caída, que más adelante estudiaremos, como el primer efecto de la caída. Fue cuando el momento que, pues, si no se sabe la historia, spoiler, que comen del fruto, y sus ojos fueron abiertos y se encubrieron al darse cuenta que estaban desnudos. Fue el primer efecto. Así que el antes y el después del pecado no fue antes tan visualmente marcado como en este instante. Desnudos, dos desnudos. Fue lo primero que vemos, el primer impacto. Pero bueno, la implicación de la caída lo veremos ya más adelante, pues. Pero el punto aquí a denotar dentro de todo esto es que tanto Adán como Eva ya contaban con la advertencia, ya estaba la condición expuesta, el hombre ya contaba con provisión, ahí está la mujer, ahí está tu ayuda idónea, y ya contaban con la protección de lo que implica la ayuda idónea, que es el matrimonio. Ya contaban con esos tres componentes. ¿Con cuántas cosas contamos hoy nosotros, hoy en día, y aún así caemos en pecado? Cosa como que más que nada para tener en mente, si hemos de esforzarnos en glorificar a Dios y en buscar confiar en la providencia de Dios y en sus razones,
no solamente para nosotros, sino para de testimonio para la gente de nuestro alrededor. Como conclusión, quiero recapitular los 3 puntos una vez más. Fortalecer nuestra fe al ver la providencia de Dios. Primer punto, su muestra de la condición. Ahora, de manera aplicativa, si te sientes tentado en caer en un pecado, en un pecado particular, pues el Señor siempre te advierte de las consecuencias. Y sin embargo, te hace saber encima de las consecuencias cuál es su gran deseo, que es bendecirte a través de la obediencia. La obediencia, la bendición a través de la obediencia es por default. La desobediencia, las implicaciones que llevan, pues ya es punto de parte si llegas a desobedecer. Pero sí, lo que demanda el Señor de su pueblo, que ellos que somos creyentes. Ora, escudriña la palabra, congrégate. Esa es bendición tras bendición. Hazlo. Hay consecuencias si no lo haces, pero no es eso lo que yo deseo. Esto aplica para todo su pueblo. Ahora, en medio de su provisión, pues casarse en el Señor no es solamente bueno, sino esencial, o parte de su plan ideal, del Señor. Ahora, si eres creyente y estás casado, no des a tu mujer por lado. No lo tomes por lado, especialmente hoy en día, y es un regalo como ningún otro. Así que, hermanos, oren por sus mujeres todos los días, alaba al Señor por ser demasiado bueno contigo para darte una mujer. Igual, ese también es una costumbre de que, Señor, gracias por darme esa mujer, aunque parezca difícil que, Señor, ¿por qué ella? Porque, bueno, nos enfocamos en el pecado y todo, pues, pero también dentro de nuestro rol es el pastoreo, es el cuidado, es el velar por ella, velar por su estado espiritual. Y si no estás por casarte, pues, no significa que el Señor no provee, todo lo contrario. No se detiene ahí con darte una mujer o un hombre en general, pues. En la salvación, tú ya tienes todo. Tienes vida eterna, tienes al Espíritu Santo, tienes su palabra, tienes a su Espíritu constantemente recordándote de su verdad y sus promesas, así que tomas todo el tiempo y el esfuerzo para escucharlo. Así que el creyente aislado no existe. El Señor siempre cuida de su pueblo y el Señor protege a su propio pueblo, su protección ante la condición. Así que el matrimonio, eso lo digo de muchas maneras, es una de las máquinas de santificación más finas que el Señor creó. La manera que yo he podido crecer con el Señor se ha dado gracias a que Él me dio a Mavi, me dio una esposa, que en medio de su amor y su gracias a mí, ella puede ver, mira, te falló esto, te falló otro. Yo, pero ya me comparo en nuestros casi 5 años de casados y me comparo y digo, Señor, gracias porque la has usado tan increíblemente, tan específicamente en mi vida como ninguna otra persona. Pero eso también conlleva mis responsabilidades. Porque la verdad, lo primero que va a hacer el enemigo, que de hecho eso va a ser la segunda parte de la condición, el rol del enemigo, de Satanás, es para hacernos caer o hacerme caer, hacerla caer en 1000 maneras. Así que, al contrario de las mentiras de hoy en día, el matrimonio no existe para nuestros placeres egoístas, no es condicional si se dan ciertas cosas o ciertos deseos, es diseñada por Dios para su gloria. Ahora, dentro para su gloria es nuestro deleite, multiplicación, protección, todas estas implicaciones, pero es una sola carne. Así que grande es el Señor, como le dijo Pablo, por este gran misterio. A final de cuentas, pues la provisión del Señor es grande, es magnífica, conlleva muchas responsabilidades, pero las bendiciones del Señor, dentro de que cabe nuestra obediencia, es lo que Él desea. Y en eso podemos descansar. ¿Preguntas, comentarios, dudas, quejas? Si no, me acompañan a orar.